Si de verdad fuera un partido lícito, el Marca, el AS, Alfredo Relaño, Roncero, harían todos los años un especial del 11-1 del Madrid al Barça. Los héroes de la goleada en Chamartín harían un especial, pero no lo hacen. Es un partido que tratan de dejar en el olvido. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que el arquero nuestro se retiró luego de este partido a pesar de que tenía solo 30 años? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que le metieron 11 al Barça a pesar de que habíamos metido 3 en el Scorch en el partido de ida? ¿Por qué crees que es? Quizás el episodio más oscuro dentro del fútbol español, bueno, teniendo en cuenta la mugre que hay en el pasado, pero uno de los episodios más oscuros es la goleada del 11-1 del Madrid al Barça, un partido del cual no se quiere hablar. Y es que hagamos simplemente un ejercicio de raciocinio, un ejercicio lógico. Todos sabemos cuál es la actitud prepotente, maleducada y déspota del madridismo. Si es que en realidad estuvieran orgullosos de esta goleada, harían especiales. ¿Ustedes se imaginan? Harían especial una vez al año, recordarían la fecha en la cual nos golearon 11-1. El Marca sacaría especiales, entrevistas, lo que pasó con esos héroes. Harían ese tipo de cosas a las cuales están acostumbrados porque esa es su naturaleza, la prepotencia. Ya tan solo el hecho de que quieran ocultar, ¿no? De que esto no es algo de lo cual lo reflejen todos los años a bombo y platillo, debe darnos a medida las razones por las cuales prefieren que esto quede en el olvido. Vamos a revisar hoy el escàndalo de Chamartín. Quan arrenca la història del Real Madrid, molts madridistes dirien que la història del club comença amb l'arribada del gran patriarca del madridisme. No, el d'ara no, el d'abans. Su gran prestigio como directivo fue reconocido siempre en los organismos deportivos europeos y mundiales. Don Santiago deja tras la puerta de su estadio la sala de trofeos más completa de la historia del deporte español. El verdadero nacimiento del Real Madrid es con Santiago Bernabéu. El Real Madrid no era casi nada antes de Bernabéu. Yo diría que nada. Sí que era alguna cosa. Era un club de palmarès modest fundat per dos germans catalans, Joan i Carles Pedrós. Textilers i botiguers. Més catalans imposible. Esta es otra, que muy poco se habla de que el Madrid lo fundaron dos catalanes. Miren ustedes, ¿no? A ver, yo no quiero... Cada quien que saque las conclusiones que quiera sacar, pero todos sabemos cuál es su actitud. Fíjense que ellos los fundaron dos catalanes y es una parte de su historia los cuales ellos, no voy a decir ignoran, pero quieren sepultar, por así decirlo. Y esto se reflejó en gran medida a las acciones o la actitud del club cuando estos dos hombres fallecieron. Van néixer a prop de la Rambla de Canaletes i van anar a treballar a prop de la Cibeles. De santuari culer a santuari merengue. Que era un catalán el que puso la primera piedra. Pues sí, también está en la historia del Real Madrid, no se puede negar. No es pot negar, però sí que s'ha intentat silenciar. Potser perquè en els seus primers 40 anys d'història, el Madrid només va guanyar 2 lligues i 6 copes del rei. En qualsevol cas, la història oficial del club ignora l'origen dels pares fundadors. I quan van morir, el Club Blanc no els va fer cap homenatge, ni els jugadors es van posar un braçal negre, ni es va publicar una sola esquela. Però vegem la història que els madridistes sí que recorden. Santiago Bernabéu arriba a la presidència del club amb l'encàrrec federatiu i franquista de fer les paus amb el Barça just després d'un clàssic. Ahí está. La clave, digamos, de esta parte de la historia. Bernabéu entra como presidente. ¿Por qué? Porque tuvo que haber dimisiones de los dos presidentes del Barça y del Madrid a raíz del escándalo de Chamartín. Que va portar molta cua, el 1943. El Barcelona, en un encuentro de incomprensible anormalidad, se derrumbó ante la codicia, la rapidez y el magnífico juego desplegado por los vencedores. L'11-1 és per a molts madridistes encara ara motiu d'orgull i escarni al màxim rival, però diversos historiadors han assenyalat que el partit no va ser del tot net. Hi ha una crònica d'una persona no sospitosa d'antifranquista que era el Sabaranc, denunciant que allà havien passat coses molt grosses, molt estranyes. A medida que transcurrían los minutos, el griterío aumentaba. Y así cuando un delantero azulgrana pasaba la línea de medio campo, aparecían los gritos pidiendo faltas imaginarias que cohibían al jugador,
y en muchas ocasiones eran oídas por el director del encuentro. Diverses fonts assenyalen que durant el descans del partit, quan un Barça en actitud de braços caiguts ja perdia per 8-0 i deixava jugar a plaer els blancs, el director general de seguretat, el falangista José Finati Escrivá de Romaní, comte de Mayalde, va amenaçar els jugadors blaugranes de reobrir els expedients de depuració pel seu passat republicà i els va advertir que si jugaven era gràcies a la generositat del caudillo. Tras unas palabras del presidente del Madrid, señor... Hay muchas versiones sobre lo que pasó en este partido. Luego vamos a escuchar un testimonio, ¿ok? Pero quiero que se queden, sobre todo, con que el partido de ida, porque esto fue en Copa del Rey, el partido de ida de esta eliminatoria, el Barça lo ganó 3-0 en Les Corts, que es el antiguo estadio del Barça antes de que existiera el Camp Nou. 3-0 lo ganó el Barça al Madrid. O sea, miren que ni en la época actual, a pesar de que a veces hay partidos donde hay mucha diferencia de nivel. Por ejemplo, la última gran goleada que me acuerdo quizás es la del Bayern al... no me acuerdo, en Champions, ¿no? Al Dinamo de Kiev puede ser, que le metió un 9-1, 9-0 creo, no estoy seguro. Fíjense que un 11-1 es un resultado demasiado gordo y no tiene sentido teniendo en cuenta de que en el partido de ida había ganado el Barça 3-0. Mucho menos sentido vamos a ver qué tiene por otros datos que vamos a hablar más adelante. Bernabéu, este impone al conde de Mayalde la insignia de brillantes del club, que el alcalde agradece en nombre de la ciudad. Según muchas fuentes, este hombre fue quien entró al vestuario del Barça cuando, según muchas fuentes, por ejemplo, una de ellas, este documental, ¿no? Cuando los jugadores del Barça ya no querían salir al partido por lo que estaban viviendo, ¿no? Y el técnico del Barça comunica esto y entra este hombre supuestamente, como digo, según estas fuentes, a decirles que si es que no salían a jugar, todos irían a la cárcel directamente. Bueno, pot ser una acció individual d'un boig, d'un individu que volent ser més papista que el papa, doncs es presenta al vestuari i fa tota una sèrie d'amenaces en els jugadors. El Barcelona supo aceptar todo este cúmulo de adversidades con una sonrisa, como diciendo a sus contrarios, ya que no podemos jugar, hacedlo vosotros de la manera que queráis. Un equip que té els Bentalrà, Mèxic i tant, els Sagi, que han, diríem, format part de l'Espanya i de la Catalunya republicana i que amb el triomf dels exèrcits franquistes s'han hagut d'exiliar i continuen resident a l'exili, és el Barcelona. Davant l'advertiment policial, els blaugranes van reaccionar. A la segona part, el parcial va ser de 3-1. Al final, l'11-1 de la vergonya. Però qui era el comte de Mayalde? Havia estat ambaixador d'Espanya a l'Alemanya nazi, amic íntim de Ramon Serrano Sunyer, cunyat de Franco, i havia col·laborat amb els nazis reportant-los informació sobre els jueus residents a Espanya. L'episodi és cert i té credibilitat. Està ben documentat per una font que en els historiadors ens mereix una certa credibilitat, ¿no? Fíjate cómo te contesto, con un gesto. En el año 43 yo estaba interno en los jesuitas. O sea, que no tengo ni idea. Por lo tanto, no sé nada. Fíjense, nuevamente lo que les decía con respecto a Miguel Ors. O sea, Miguel Ors es un periodista, creo que si no me equivoco ya falleció, muy reputado de la época, pero no te va a venir a hablar de lo que no sabe. No solo por una cuestión de los testimonios que estamos escuchando acá y de los que vamos a escuchar más adelante, sino también por una cuestión de lógica, como les digo. No tiene sentido que luego de ganar 3-0 en Les Corts nos metan 11 en el partido de vuelta. Vamos a ver, de hecho, vamos a ver que en su intento de análisis de limpiarle la cara al Madrid, ellos mismos se retratan. L'obsessió del règim per fer oblidar aquell episodi va portar les autoritats a organitzar partits de germanor a les Corts i a Chamartín i a forçar visites de desgreuge dels blancs a Montserrat i dels blaugranes a l'Alcázar de Toledo. L'11-1 va ser l'ocasió de revertir el republicanisme del Barça, considerat pel règim un equip desafecte, de base popular i catalanista, com denunciava un expedient de la Direcció General de Seguretat. El club estaba apoyado por un público numeroso y apasionado, en su mayor parte de ideas separatistas. El que haya un informe. Nuevamente, tenemos que ponernos en el contexto de la época. Una época que para nada es lo que vivimos actualmente, que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento.
sobre todo lo pueden decir ahí mis seguidores españoles que han vivido estas épocas, en un régimen dictatorial no hay libertad de nada. Tú dices lo que quiere el régimen o eres enemigo del régimen. O estás conmigo o estás contra mí. Y el problema que siempre tuvieron con el Barça es que representaba y era el símbolo identitario de la facción política que ellos consideraban sus enemigos. Bien, vamos a revisar algo ahora muy específico. Cualquiera de ustedes que quiera investigar el franquismo o Plaza o lo que sea de la historia del Trampas y empieza a buscar un poquito en Google, se va a encontrar con blogs como este. Este blog que es, bueno, seguramente algunos de ustedes lo conocen, que creo que tiene también un Twitter importante, creo que tiene canal de YouTube, algo así, no sé, no estoy seguro. Este es uno de los muchos que cuando empiezas a revisarlo se vende como que aquí está la verdad de la historia del fútbol español, pero empiezas a revisar un poquito y te encuentras con textos que son prácticamente escritos por Roncero y no me sorprendería que esté el propio Roncero ahí detrás. Esto es solo una especulación, no estoy afirmando nada, por cierto. Bueno, vamos a ver, según esta página promadridista, cuál es la verdad, ¿no? La verdad, como dice, entre la verdad, leyenda y propaganda. Vamos a ver esta parte de acá. Fíjense que algo de lo que habló Miguel Or, si no me equivoco, bueno, algunas de las entrevistas del documental que estábamos revisando, es la presión mediática que hubo por parte de los medios de Madrid con respecto al ambiente que se vivió en Les Corts en el partido de ida. Leemos. Desde la prensa de Madrid se quejaron fuertemente del colegiado y de la agresiva actitud del público. En las crónicas Juan Deportista, ABC, Orriense, Diario Madrid, se podía leer que el colegiado había sido claramente influido por el ambiente. Afirmaban además que bajo la presión de la afición culé, el Real Madrid no pudo jugar plenamente su fútbol. Citas pone acá en este caso este medio madridista. No se refiere al deporte, sino al antideporte. Más claro, ha surgido de nuevo y ahora nada menos que en los cortos. El más locuaz, impresionante espectáculo de la agresividad unánime, de la vehemencia. Al Real Madrid no le ha sido posible jugar durante todo el primer tiempo porque se ha opuesto más que el equipo azulgrana el público, antes que las dificultades de lance o la superioridad del juego, el árbitro. Cuanto a este, no quiero hacer insinuaciones que puedan dar lugar a interpretaciones equívocas. Su torpeza no fue parcialidad ni equivocación. No supo imponerse ni hacer frente a los gestos, a las excitaciones o a las protestas vehementes de los jugadores barcelonistas. Esta es una de las cuantas citas que ponen, ¿no?, este tipo de medios para que te vengan a decirte que es una mentira lo del escándalo de Chamartín. Fíjense que se agarra este medio, vamos a ver, a que esto no fue por fútbol. El Barça no ganó por fútbol, sino ganó por la presión del estadio. Según las fuentes que yo estoy revisando, miren que una de las cosas que más se quejaba la prensa de Madrid de la época es de los pitidos, de los silbidos, de los abucheos por parte de la afición del Barça para el equipo, los jugadores del Madrid. Algo que en la actualidad es totalmente normal. Si el Barça se va al campo del Madrid, si el Barça ahorita se va al Bernabéu, obviamente el Bernabéu lo va a silbar al Barça y viceversa. Es algo totalmente normal. Pero fíjate cómo esto los delata hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque como ellos mismos se sentían impunes, como se sentían, nuevamente, teoría mía, no estoy afirmando nada, suposiciones mías según las conclusiones a las cuales llego a través de las fuentes que he revisado. Como ellos se sentían impunes, como ellos se sentían con derecho a todo, que tenían que aplaudirles por donde sea que vayan, pues le indignó a la prensa de Madrid que silbaran, que pitaran al equipo del régimen cuando fue a jugar a Les Corts. Y a lo que apelaban la prensa es que no fue por fútbol, no ganó el Barça por fútbol, sino ganó por la presión del público al árbitro. Mira tú. ¿No les suena esto a algo? ¿No se les hace conocido? ¿No se les hace conocido esta narrativa? A la misma narrativa a la cual apela actualmente la caverna con los medios audiovisuales de la actualidad cada vez que gana el Barça. No fue por el fútbol, fue porque el Madrid no estuvo mal, ¿no? Cuando el Barça gana es porque el Madrid no tuvo hambre o el Madrid no estuvo, no se tomó en serio el partido o porque hubo tal o cual factor externo. Pero cuando el Madrid gana es por la superioridad, que la suerte no existe. Fíjense desde qué tiempos estamos hablando que esto se estaba dando. Como siempre, entre la prensa y los de amarillo, completen el refrán. Según lo que se cuenta, esta manera de transmitir la noticia por parte de los medios madridistas es lo que caldea el ambiente de cara al partido de vuelta. Esto genera, ¿no?, que una gran animadversión por parte de los seguidores del Madrid en Chamartín cuando va el Barça al partido de vuelta. Ahora,
Vamos a ver esta partecita de acá que me interesa. Aquí. Uy, esta parte es suculenta, amigos. Vamos a leer. Es a partir de aquí que empiezan las diferentes versiones de lo que sucedió minutos antes del partido. Según la versión popular más extendida, el responsable de la seguridad entró en los vestuarios de cada equipo para exigirles buena conducta. Versión confirmada por el historiador B. Salazar y el reportero Alfredo Relaño. Desde Barcelona, y lo veremos más adelante en detalle, diferentes escritores y periodistas afirman que la policía o empleados del gobierno entraron en el vestuario del equipo catalán o en el del árbitro para intimidarlos. Fíjense que lo que te quiere vender este medio, que no es el único, como les digo, si uno de ustedes se anima a investigar un poquito, se va a encontrar con hartísimos de estos. Todos sabemos quiénes tienen el control del relato en la actualidad y que no le sorprenda a nadie que se encuentre con páginas que tienen muchísimo escrito donde tratan de venderte esto, de que el Madrid es inocente en todo y todo el resto son cuentos, no es mentira. Franco era del Barça a pesar de que el Barça representaba al catalanismo o a los republicanos. Bueno, tócate tú lo que no te cabe. Fíjense, me quedo con este extracto porque ni siquiera menciona específicamente las versiones, ¿no?, que relatan sobre quién fue el hombre que supuestamente entró, según ciertas fuentes, a los vestuarios del Barça para decirles que salgan a jugar el partido, si no irían a la cárcel, ¿no? Porque estamos jugando gracias a la generosidad del régimen y tal y cual. No lo menciona, lo dice, lo toca por encima. Y te viene a decir versión confirmada, o sea, que según esta página pro-madridista, yo les digo así, si quieren revísenla, van a darse cuenta que es súper pro-madridista, hasta cierto punto te diría anti-barcelonista. La versión confirmada por el historiador B. Salazar y el reportero Alfredo Relaño. Fíjate tú que si tú quieres darle credibilidad a una versión, tú citas la fuente tal cual, con nombre y apellido. Se me hizo muy extraño que ponga B. Salazar. Esto no es Julio Cetello, que se hacía llamar Julio Cetello a pesar de que se llamaba César. ¿Por qué poner solo B. Salazar? Bueno, le rebusqué un poquito a B. Salazar y está hablando de Bernardo Salazar, un historiador que supuestamente era del Atlético de Madrid, pero que para mí al menos, esto ya es opinión personal, pierde totalmente credibilidad las palabras de este hombre porque fue nombrado por el diario AS como el mejor historiador del fútbol español de la historia. Imagínate tú, para que el AS diga que eres el mejor de la historia en algo, la credibilidad que tiene ese nombramiento. Además de que cuando empecé a rascar un poquito más en esta fuente a la cual cita esta página promadridista, Bernardo Salazar es el hombre que le dicen el maestro en otro blog súper anticatalanista. Además, ¿a quién más cita? Alfredo Relaño. Muchos de ustedes sabrán quién es Alfredo Relaño. Actualmente, si no me equivoco, es el exdirector de AS, si no me equivoco nuevamente, y es el hombre que votó en representación de España por el Balón de Oro. El único español que votó por el Balón de Oro. ¿A quién creen que votó? Obviamente a Vinicius. ¿Cómo va a votar a Rodri en primer lugar? A pesar de que sea español, ¿cómo va a votar a Rodri si esta gente son más madridistas que españoles? Alfredo Relaño es el mismo hombre que cuando empezó a sonar Nico Williams para el Barça, llegó a decir la tontería, y me acuerdo porque yo saqué un video de eso, llegó a decir la tontería de que esto era ilegal, que el Barça que estuviera contactando con un jugador que tenía contrato en vigor era ilegal. ¿Por qué? Porque lo dice él. Es cierto que hasta cierto punto ningún club debería, si no me equivoco no está permitido contactar con jugadores que tienen contrato, por eso todos los clubes lo hacen. Y con más razón, la cara dura que tiene esta gente para decir eso cuando ellos han estado contactando con Mbappé 7 años, tío. Han estado contactando con Mbappé 7 años y vino este hombre, Alfredo Relaño, a decir que el Barça estaba haciendo algo ilegal. Y estas son las fuentes que este tipo de medios que se venden como que van a traer la verdad del fútbol español, citan. Estas son sus fuentes. Nuevamente, lo que les dije al inicio del directo, la Caverna se cita a sí mismo al momento de desmentir o de hablar de la historia del fútbol español, ¿no? Franco era del Barça porque la Caverna lo dice, ¿no? La Caverna dice que Franco era del Barça porque la Caverna lo dice. Imagínate tú el nivel. Pero bueno, un dato más antes de que me olvide. Mira tú la tontería con respecto a tratar de agarrarse a que el Barça no ganó por fútbol el partido de ida. Mira la tontería, mira discúlpeme la palabra, pero la estupidez de argumento que es cuando te das cuenta de que en esa liga el Barça acabó tercero y el Madrid 10º. Así que diferencia futbolística como mínimo había. Para ganar tercero, me lo creo. Para que nos ganen 11-1, mira tú, a ver quién te va a creer. Vamos a escuchar ahora un testimonio de la época. Ángel Mur padre, el masajista del Barça de esa época. Después del partido de los Corts, la prensa madrileña
pues se metió con la afición catalana, que había sido una encerrona, que no sé qué, que bien, que se habían portado mal. Y aquí hubo un periódico como El Mundo Deportivo que también escribió pues nada favorable a la afición del Barcelona. Y el periodista Eduardo Teus, que escribía en Madrid, en NAS, Marca, no sé, y escribió mucho, y aquello caldeó mucho el ambiente, y fuimos a Aranjuez a concentrarnos 2 días antes del partido, y allí por la noche no podíamos salir del hotel porque nos apedreaban. La directiva del Real Madrid y dirigents de l'administració. Fíjate que de los poquísimos testimonios que hay sobre el oscurantismo del fútbol español, uno de ellos es Ángel Mur, que fue, si no me equivoco, masajista del Barça entre el 34 y el 73. Bueno, como él mismo dice, ¿no? Que les tiraban piedras, no podían ni salir del recinto porque les tiraban piedras. Y luego va a hablar también de lo que le pasó al arquero del Barça. También vamos a hablar del arquero en el partido. La Central va donar suport a aquesta campanya i la Federació de Futbol va imposar al Barcelona una multa de 2.500 pessetes pel suposat comportament hostil del públic a les Corts. Humillar el Barça en el partit de tornada va esdevenir una qüestió d'estat. Abans de començar l'encontre, disputat el 13 de juny de 1943, el director general de Seguretat va entrar als vestidors del Barça i en el més pur estil feixista va donar instruccions als jugadors perquè adoptessin una actitud més o menys passiva. L'àrbitre va fer el mateix. L'equip va perdre per un resultat escandalós. Bueno, pues ya empieza el partido y el portero miró, debido a que le tiraban piedras y no podía estar allí debajo del marco. Se tuvo que adelantar 5 o 6 metros para adelante. Y claro, pues empezaron a meter goles. Si me'n recordo de l'11-1 al camp de Sant Martí. Fíjate tú. Eso en gran parte tiene más sentido. De que el arquero no pueda tapar bien porque le tiraban piedras. De hecho, en algunas fuentes históricas de la época, lo que reflejan es que el arquero en un momento ya de la indignación le regaló el balón al delantero del Madrid para como quien decir, ya, mete las que quieras. Y el jugador del Madrid la falló. Fíjense ustedes cuán vergonzoso debió ser ese partido, que otras fuentes hablan de que se le anularon al Madrid 4 goles legales. El árbitro le anuló al Madrid 4 goles legales por el escándalo que estaba haciendo. El escándalo que estaba haciendo el partido. Imagínate tú. De hecho, el portero Miró se retiró luego de ese partido por la vergüenza. Leemos rápidamente. Para Miró el fútbol no volvió a ser el mismo. Cuentan que en medio del aluvión madridista, con el rostro desencajado por la rabia, regaló la pelota a un delantero rival invitándolo a participar del deshonroso episodio. El jugador blanco rehusó la anotación cedida. Al año siguiente se retiró de las canchas con 30 años y 99 partidos disputados bajo la elástica azulgrana. La final, que nunca fue, habría completado los 100. El Barcelona y el fútbol español en general sufrirían los efectos del franquismo en mucho más que la castellanización de los nombres y la pérdida de jugadores en el exilio. La pesada losa del totalitarismo afecta sin excepciones a la sociedad que la padece, aunque el tiempo quiere amontonar algunos de esos esqueletos en un rincón apartado de la historia. Ahí surge la paradoja. El día que marcó la vida de ese portero culé, que se quedó sin final y sin fútbol, no es comúnmente recordado por el Barcelona ni por el Real Madrid. Unos por la humillación, otros quizás por la vergüenza. Nuevamente, tenemos que ponernos en el contexto de la época. Una época en la cual ser futbolista no te da el dinero que te da ahora, para nada. Era una profesión más que te daba para vivir y poco más. Hay otras fuentes que hablan de que Miró se retiró por una dolencia en la espalda. Nuevamente, yo no les voy a venir acá a hablar de que yo tengo la verdad absoluta, simplemente les traigo testimonios. Y esto es como mínimo, tratando de juntar hilos, ¿no? Retazos de la historia, una historia manchada por el oscurantismo que hay por parte de los que construyen el relato, que ya sabemos todos quiénes son. El hecho de que cuente Moore, ¿no? Que le tiraban piedras al portero en una humillación histórica y que Miró se retirara luego de ese partido, ya te deja un poco a saber cuál fue la sensación de un hombre que fue simplemente a jugar un partido de fútbol y que se sintió humillado, ya no por una cuestión deportiva, sino
por una cuestión de injusticia estatal. Probablemente. Pero bueno, hay un tema del cual se habla muy poco, que es la crónica de Samaranch. El único periodista de ese entonces que fue, digamos, los tuvo bien puestos para hablar de lo que vio en ese entonces fue Samaranch. Escribió esta crónica. Vamos a leer una partecita de la crónica, razón por la cual lo inhabilitaron por un tiempo, de hecho. Samaranch, Juan Antonio Samaranch, que para nada es alguien que ha sido desafecto del franquismo, porque luego llegó a tener puestos más adelante, pero que por escribir esto, lo que dicen las fuentes, ¿no? Según dicen, pues tuvo este castigo de perder la posibilidad de continuar ejerciendo su profesión. Leo. Lo voy a hacer más grande. La crónica más valiente de ese partido fue la de Juan Antonio Samaranch para el diario La Prensa. 11-1. Con 3-0 a su favor en la ida a esta eliminatoria, el equipo que más posibilidades tenía para llegar al título de campeón de España. No se martiricen pensando en las causas de estos hechos los incondicionales del Barcelona. Es un buen consejo. No hay que buscar culpables, porque no los hay en el equipo. Y hemos dicho que el Barcelona no jugó ni bien ni mal. No existió. No se lo vio en toda la tarde. Era lo mejor que podía pasar en aquellas circunstancias. Fíjense cómo entre líneas va dejando caer lo que vio. Nuevamente, yo no puedo afirmar nada, pero fíjense la manera en la que escribe. Fíjense que para él era lo mejor que podía pasar en aquellas circunstancias. ¿En qué circunstancias se dio el partido como para que este periodista escriba que lo mejor que pudo pasar es que se hayan dejado golear? Así han quedado las cosas y hasta aquí podía llegar. Para ellos es la final, son lo mismo 11 que 50. Pero esto ha sucedido a costa de perder Madrid, y el Madrid aquella fama de caballerosidad que tanto y tantas veces nos hablaban esos cronistas de gran renombre y prestigio. A este hombre lo inhabilitaron. Lo inhabilitaron. Fue... A ver, miren. El expresidente del COI fue felicitado por el Consejo Directivo del FC Barcelona por su crónica, pero acabó sin poder ejercer su profesión ya que le ha sido retirado el carnet de periodista y se le prohibió volver a escribir. Por escribir esto, Juan Antonio Samaranch, según estas fuentes, fue inhabilitado. Y hay un detalle del cual no se habla cuando se rememora el 11-1. Un detalle que yo quería traer con otro video, pero lo vamos a hablar directamente acá. Y es que ¿quién era el presidente del Barça en ese entonces? El presidente del Barça en ese entonces era Enrique Piñeiro. Voy a leer la carta que envió Enrique Piñeiro luego del partido de ida en Les Corts, que se ganó 3-0. Barcelona, 10 de junio de 1943. Señor presidente del Real Madrid, muy señor, nuestro y amigo. Carta de Piñeiro. Transcurridas ya muchas horas después del último partido, creemos deberles la atención de ponernos en contacto con ustedes, deseándoles primeramente que hayan tenido un feliz regreso a Madrid. No queremos juzgar los comentarios más o menos autorizados aparecidos en la prensa, y nos basta con haber sido ustedes y nosotros testigos potenciales del desarrollo del partido. Pero algo tenemos que decirles, y es que la organizada y tan cariada pita con la que debía ser recibido el Madrid en nuestro campo fue totalmente ahogada con la gran ovación que los 38.200 espectadores dedicaron al club, que después del suyo goza de las preferencias de nuestros socios. Como dice esta parte del artículo, esta carta no debió llegar a buen destino, y si así lo hizo, no debió ser tomada en cuenta. Los aficionados merengues no estaban dispuestos a perdonar el hecho de haber sido silbados en campo de un club amigo tras una contundente derrota. Nuevamente, más o menos, ¿qué nos da a entender esta carta? Que no le podían ni silbar al Madrid, a pesar de que esto en la actualidad es totalmente normal, porque era el club que era. Era el club que estaba bajo el proteccionismo de quienes ya sabemos. Pero quiero que le prestemos atención un poco al hecho de la sensación que te da luego de leer esto. La carta del presidente del Barça, del presidente Piñeiro, que le envía prácticamente arrodillándose al presidente del Madrid, como quien decirle: por favor, no te enojes. Muchos no lo saben. Pero Enrique Piñeiro, marqués de la Mesa de Asta, fue el único presidente no elegido por los socios. Enrique Piñeiro fue puesto por la dictadura franquista en el Barça. Leo, de la web del Barça. Enrique Piñeiro de Coralt, discúlpeme si no se pronuncia así, aristócrata y personaje afín al régimen franquista, fue nombrado presidente por decisión de las autoridades. Piñeiro no había tenido ningún tipo de relación con el Fútbol Club Barcelona, pero tuvo la virtud de saber rodearse de la junta en la que predominaban barcelonistas de siempre, y enseguida comprendió el sentimiento que despertaba el Barça, que lo convirtió en un hombre entregado al club y en su máximo defensor durante una etapa muy desfavorable de los intereses de la entidad. Piñeiro fue el primer presidente del Barça
que fue antes presidente que socio del Barça. ¿Por qué? Porque el régimen lo puso a dedo. No voy a venir tampoco a demonizar a Piñeiro, porque hizo sus cosas, de hecho, si no me equivoco. A ver, aquí está, hay que mencionar también que durante su presidencia se ampliaron los laterales y los goles del campo del Scorts y se construyó una cancha de baloncesto. Además, también se crearon las secciones de natación, baloncesto femenino, hockey femenino, béisbol y hockey patines. Piñeiro fue alguien que al fin y al cabo sí llegó a hacer algo por el Barça. Sí llegó a ejercer hasta cierto punto su cargo de presidente con el fin de hacerle un bien al Barça. Pero una cosa no quita la otra. El primer presidente no elegido por los socios, el primer presidente puesto por orden del franquismo. De hecho, Piñeiro llega a dimitir. Hace una dimisión, si no me equivoco, es aceptada en Cataluña, pero no es aceptada por las autoridades. O sea, lo obligan prácticamente a Piñeiro a estar ahí porque era alguien afín al régimen. Piñeiro, de hecho, fíjense, nuevamente, envía esta carta hasta cierto punto oliéndose el rencor, oliéndose la respuesta de mal perdedor que iba a tener el Madrid y tratando de evitar lo que al final pasó. La respuesta de Piñeiro a la goleada fue la dimisión, su segunda dimisión, a través de la cual él ya no dio marcha atrás, se negó a que lo obligasen nuevamente a presidir al Barça. Fue en un acto de protesta. De hecho, fue tan vergonzoso lo que se dice el partido según diversas fuentes consultadas que incluso el presidente del Madrid llega a dimitir y ahí es cuando entra Santiago Bernabéu. Nuevamente, hay muchas versiones de las cosas que pasó en ese partido. Y ustedes, si se ponen a investigar, se van a encontrar con muchas versiones. Y se van a encontrar con muchas páginas que vienen a contarte de que ellos tienen la verdad de la historia del fútbol español. Ahorita yo no voy a venir a decirles cuál fue o no verdad. Ahora hay hechos que llaman la atención y que no simplemente hacen que huelas que hubo algo raro ahí. Primeramente el hecho de que, teniendo en cuenta lo prepotentes y maleducados que son los madridistas, que ya sabemos que cualquiera que se hace del Madrid pierde totalmente sus valores y su decencia, bueno, no se enorgullecen de este partido. Si de verdad fuera un partido lícito, el Marca, el AS, Alfredo Relaño, Roncero, harían todos los años un especial del 11-1 del Madrid al Barça. Los héroes de la goleada en Chamartín harían un especial, pero no lo hacen. Es un partido que tratan de dejar en el olvido. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que el arquero nuestro se retiró luego de este partido a pesar de que tenía solo 30 años? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que le metieron 11 al Barça a pesar de que habíamos metido 3 en el Scorts en el partido de ida? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que la prensa, según las fuentes madridistas que acabamos de traer acá, que vienen a decirte, ¿no?, que la prensa en ese entonces vendía de que no fue por fútbol la victoria, es la misma actitud que en la actualidad tienen cuando el Barça gana y cuando el Madrid pierde? Siempre que no hay mérito del Barça, de mérito del Madrid. Es la misma actitud, solo que he traído a la actualidad. No tiene sentido que digan que no fue por fútbol cuando en ese entonces el Barça terminó tercero y el Madrid 10º en esa liga. Ellos no pueden limpiar su historia, por eso tratan de manchar la nuestra. Si ellos de verdad se creyeran su relato, estarían tranquilos. Lo reproducirían en sus espacios. Pero la actitud de alguien acomplejado y de alguien que no puede vivir con la realidad es tratar de acallar a quienes hablan de la verdad, o al menos a quienes hablan de las cosas que ellos no quieren que se hablen. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Por eso son históricamente conocidos como el Trampas, el equipo del régimen. Miren las goleadas. Miren la sucia goleada de las cuales ellos podrían jactarse, razón por la cual se acomplejan más, ya que si comparan las suyas con las nuestras, imagínate tú que comparen esto con el 5-0, el 6-2, el 0-4, el 0-4, el 4-0, el 5-1, es que me pierdo en tanta goleada. Incluso ahora con tecnología intentan robar. Madre mía, ¿pero qué se puede esperar? Cada quien evoluciona en lo que sabe hacer. Algunos en robos, nosotros en fútbol. Le duela a quien le duela. Pero díganme ustedes qué es lo que creen aquí en los comentarios, que en un momento lo leemos.